Bueno, televidentes, después de ver el adelanto en Define Estampa, pues que lo tendremos a partir de las 2 de la tarde después de Oriente Noticias, los invitamos a que participen de nuestro tema en consultorio jurídico y es acerca del divorcio, en esta ocasión por causal de infidelidad. De hecho, en Instagram les estábamos preguntando a ustedes, televidentes, si usted llega a tener dentro de su relación de pareja una infidelidad, ¿se divorciaría? ¿Sí o no? Estaremos publicando los detalles en pantalla de los resultados de la votación que tuvieron ustedes, televidentes. ¿Ya va a aparecer? Vamos a tenerla en minutos mientras conocemos los resultados. Pero bueno, vamos a hablar también con la doctora Laura Marcela Díaz. Ella es abogada para que nos especifique un poco más del tema del divorcio. Así que, doctora Laura, bienvenida. Muchas gracias, Laura, y a todos los del Café de la Mañana por invitarme nuevamente. Bueno, primero que todo, ¿la infidelidad es una causal directa para uno poder divorciarse? Sí, el divorcio es la causal número 1 establecida en el Código Civil y en la Ley Primera de 1976 y la Ley 25 de 1992. Bueno, vamos a ver si de repente cuando uno descubre que la pareja le haya sido infiel, es solamente ir y decir ante un juzgado, lo descubrí, hay que llenar ciertas pruebas o se requiere de más documentos o de más razones para uno lograr divorciarse. Sí, en efecto, pues la infidelidad es muy fácil de presumir, ¿cierto? Hay unos comportamientos de la pareja que uno puede establecer que le es infiel, pero es lo más difícil de probar porque la causal establecida implica una relación sexual extramatrimonial y pues eso obviamente lo que nos deja son indicios de que la pareja tiene ese tipo de relaciones sexuales con otras personas. Entonces, pues obviamente hay unas presunciones cuando, por ejemplo, la pareja se casa en el extranjero, se presume pues que tuvo una relación sexual extramatrimonial o cuando existe un hijo por fuera del matrimonio. Asimismo, pues cuando se tiene de pronto diferentes medios de prueba que evidentemente hay que allegarlos al proceso judicial mediante el cual usted desea divorciarse por esta causal. De repente, de pronto, videos y fotografías servirían como parte de pruebas. Podría llamarse como unos indicios y donde se expone y debe identificarse plenamente a la pareja y lo que ocurre. Vaya. Muy bien. Bueno, dentro de las razones que nosotros investigamos, pues está también en la que se incumplen los deberes dentro del matrimonio. ¿Cuáles serían esos? Claro, pues en el matrimonio deben haber una serie de cumplimientos, como por ejemplo la permanencia, el acompañamiento moral y físico, debe haber una convivencia permanente. Ahora bien, si existiera entre esos cónyuges un distanciamiento por motivo de trabajo, entonces pues obviamente ahí no hay un incumplimiento porque se presume que el padre o la madre que tienen que trabajar fuera de la ciudad o lejos del lugar de residencia de los niños y del cónyuge, pues lo hace para poder traer el sustento a su hogar. Y en el caso cuando ya hay hijos, los deberes también que se tienen por parte y parte para poder mantenerlos a ellos, en caso tal de que alguno de los dos no esté cumpliendo, ¿podría ser causal de divorcio? Sí, claro, porque es un deber de parte de los cónyuges o de los padres de esos niños tener que atender a los deberes económicos por parte de los que residen en ese hogar, también del cónyuge y de los niños. ¿Cuáles vendrían siendo los pasos a seguir? Es de repente, ¿a dónde acudo? Si finalmente consigo primero un abogado, establezco como el caso, ¿o cuál es el procedimiento a seguir de las personas? Lo primero que se recomienda es que se haga un análisis completo de cuál es su situación, es decir, si realmente le beneficia a ese cónyuge alegar esta causal, iniciar un proceso judicial, porque eso depende también de la realidad económica de las parejas, eso hay que decirlo. Sí. Entonces sí se recomienda que se haga primero una previa asesoría para poder establecer qué entraría dentro de la liquidación de la sociedad conyugal, cómo quedaría el tema de los alimentos de los niños, inclusive en este tipo de causales se le debería alimentos al cónyuge inocente. Entonces es muy importante. Otra cosa que quisiera como poder recordar que es
definitivamente la historia de la humanidad nos establece que el matrimonio no es eterno. ¿Por qué? Pues porque imagínate, el primer matrimonio de la historia registrado data del 232 a.C. En Roma, entonces por infidelidad, justamente por esta causal. Entonces realmente es algo que le sucede a todo el mundo y que, digamos, es muy importante también tener en cuenta cuando no constituye una causal de divorcio el adulterio, la infidelidad. Cuando ha sido unas relaciones sexuales extramatrimoniales consentidas, facilitadas o perdonadas de parte del cónyuge. Okay. Entonces, cuando es facilitado de parte del cónyuge, pues que no. Cuando realmente se expresa tácitamente o sea, hay una inferencia que estuvo de acuerdo con esa relación sexual. Por ejemplo, la ley lo expresa de la siguiente manera, dice que, por ejemplo, cuando hay la prostitución del cónyuge, ¿sí? Y hay un beneficio económico en el hogar, o cuando, por ejemplo, hay una necesidad de un ascenso, cuando eso trae un beneficio político, social, económico, entonces se entiende que es consentida. Cuando es facilitada, también de parte de ese cónyuge, y también hay consentimiento para una relación sexual extramatrimonial, pues en el caso en el que previamente a la relación sexual se establece por parte del cónyuge que está de acuerdo. Entonces, por ejemplo, las parejas swingers no podrían alegar esta causal. Cuando las parejas están inmersas en relaciones sexuales con múltiples personas, tríos y esto que es actual. O sea, hay ciertas excepciones. Exacto, y si en eso no la pareja como constituiría. tal es consciente de eso, ahí no constituiría causal de divorcio. Y la que más se utiliza es cuando son perdonadas por parte del cónyuge, cuando hay unas manifestaciones amorosas, cuando hay un trato idéntico al que existía antes de saber que la pareja tenía otra persona. Entonces es importante tener eso en cuenta, pues porque si quien quiere divorciarse ha incurrido en estas normalidad en su hogar, además porque la idea es proteger a la familia, y realmente si hay un perdón y una necesidad de reorganizar su hogar, pues... Sí, ahí ya entra a debatir como lo quiera manejar usted al interior de su hogar. Vamos ahora sí a leer los resultados de las encuestas. A ver, ¿me recuerdan? Si su pareja matrimonial pues incurre en alguna infidelidad, ¿usted se divorciaría o no? Sí, respondieron con un porcentaje de 75% y el no 25%. Bueno, yo creo que los tiempos han cambiado y hoy en día los matrimonios dicen no le paso ni una. Entonces eso lo vemos ahí reflejado. Pero ¿qué pasa, doctora Laura, si digamos se comete alguna infidelidad y de repente la persona desea perdonarlo? Como usted muy bien lo decía, que eso es como el caso más frecuente. Claro. Pero la persona vuelve e incurre en esto y de repente la persona dice, no, le perdoné una, pero la segunda no se la perdono. ¿Ella tiene cabida de pronto a protestar por esto? Bueno, sí, en ese caso, obviamente es el juez quien va a analizar ese tipo de eventualidades, y claro, puede ocurrir que la persona dice, bueno, ok, está bien, yo quiero rehacer mi hogar, quiero intentarlo una vez más, pero pues si volviera a ocurrir, pues, y ya no quisiera esa persona perdonarlo, pues debe efectuar desplegar unas conductas que dejen ver que no lo perdona, o sea, no viven en la misma casa. Entonces realmente ya se distanciaron, ya no se besan, ya no se abrazan. Es importante que haya distanciamiento y que la conducta permita inferir que realmente ya no se perdona la infidelidad. Y ahora que mencionas lo de pronto del acercamiento o la relación que debe haber entre la pareja, ¿qué pasa cuando la persona que es infiel argumenta que lo es porque es que mi pareja me abandonó, no volvimos a tener intimidad, entonces yo tuve que buscar otra persona con quien de pronto satisfacer esa parte que estaba fallando? O sea, este puede ser un argumento válido de repente ante un juzgado cuando la persona dice, fui infiel porque me tocó, pero yo estaba incumpliendo con deberes dentro del matrimonio. Bueno, una de las obligaciones de los esposos es tener una actividad sexual permanente. Evidentemente,
vuelve y juega, el juez entrará a considerar, sin embargo, le asiste la obligación al esposo y a la esposa de ser fieles. Entonces, posiblemente o sea, no tiene necesidad de llegar a esa etapa de infidelidad, sino que antes de... posiblemente no se le acepte dicho argumento. Es decir, antes de más bien expresarlo a un juzgado que está pasando este tipo de cosas y que de repente se quiere divorciar. Sí, o justamente la ley 25 de 1992 incluyó una causal de divorcio que es por libre consentimiento, o sea, las parejas no tienen por qué vivir toda la vida insatisfechas, descontentos, sin amor, así como se es tan maduro de unirse civilmente o por lo católico con alguien, pues también pueden romper el vínculo con la misma madurez. Entonces, si llegara a pasar eso, lo más recomendable pues es que disuelvan el vínculo, pues para no tener este tipo de inconvenientes, y justamente nadie está obligado a estar con una persona el resto de su vida si no lo quiere hacer. Doctora Laura, pero en ese tema de si está uno obligado, se me viene a la cabeza otro caso que también puede ser muy real, y es cuando uno de los dos se quiere divorciar pero el otro no, y empieza de repente el juego: yo no le voy a firmar el divorcio porque yo no me quiero divorciar, y usted se queda conmigo y no lo voy a dejar ser feliz con nadie más, o entran unos ciertos argumentos en que el uno no quiere divorciarse y el otro sí. Ahí finalmente ese debate o esa discusión va hasta dónde. Justamente en estos casos es que venimos a hablar de las causales de divorcio, un proceso judicial, porque realmente en el caso en el que la pareja realmente acepte, sea lo que sea que haya pasado, y diga: listo, vamos a cada quien por su lado, hacen un divorcio por notaría y lo hacen de manera consensuada, ¿cierto? Pero cuando no... Ahí va fácil. Exacto, hasta ahí. Pero cuando no... Entonces, cuando no, realmente nos tenemos que ver inmersos en un proceso judicial en la cual tenemos que alegar la causal de divorcio que ocurra en cada caso. Este proceso yo creería que va un poco más largo, porque claro, si la otra persona dice: no, pero yo sí he sido buena esposa, yo sí he estado bien en mi hogar, o sea, hasta que la otra persona de pronto no reúna pruebas suficientes, no logra obtener el divorcio. Sí, realmente en esos casos, pues la idea es que se reúnan esos indicios. Si usted no tiene muchas pruebas, pues se reúnan esos indicios, testimonios, lo que más pueda conseguir para que poder lograr el divorcio. Y realmente las parejas, cuando ya no se entienden, pues realmente terminan ese vínculo, y es lo mejor también para poder organizar temas familiares. Los niños tienen que tener claro que sus papás pues terminaron su relación, tiene que quedar claro cómo queda organizado el tema de los alimentos de los niños, tema de vivienda y la repartición también de los bienes que llegarán a existir dentro del matrimonio. Bueno, televidentes, si usted tiene algún caso o está atravesando por una situación de esta, se puede comunicar con nosotros y hacernos llegar sus preguntas. Bueno, seguimos nosotros diciéndoles a los televidentes, estamos tocando el tema de divorcio, en esta ocasión por causal de infidelidad o adulterio, que pues es algo que sí amerita que dos personas se separen. ¿Qué pasa cuando una pareja está casada, tanto por la iglesia como por el tema de notaría? Si se separan por notaría, automáticamente en la iglesia también queda inválido el matrimonio, o no, ¿qué pasa en esta situación? No, el vínculo del matrimonio puede disolverse civilmente, pero respecto al vínculo religioso, evidentemente tendrá que efectuarse el trámite por la iglesia, ¿sí? Obviamente hay unos abogados especializados en ese tema, pero digamos que es un trámite bastante extenso y dispendioso para poder lograr ese divorcio. Entonces, si usted realiza su divorcio por lo civil, inmediatamente no se hace la desvinculación o la terminación del matrimonio religioso por lo católico, porque él es el único matrimonio aprobado por Colombia. Es decir, que son dos procesos totalmente diferentes y tiene que revisar ambos, cada uno por separado. Sí. Doctora Laura Marcela Díaz, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias, Laura, y a todos. Canaltro.com